Puede ser una sensación consoladora ver a un asesino en serie enfrentarse a un juicio ante un tribunal. Pero a veces, estos criminales pueden ser tan provocadores que suscitan fuertes reacciones. Tomemos, por ejemplo, el caso de un padre en el tribunal que intenta procesar el perdón al asesino de su hija, solo para que éste se burle de él. U otro padre que simplemente no pudo contener por más tiempo el dolor de perder a un ser querido. He aquí 10 casos de asesinos en serie atacados en la sala del tribunal. Michael Madison. Michael Madison fue un asesino en serie convicto de Cleveland, Ohio, detenido en 2013 después de que la policía encontrara los cadáveres en descomposición de 3 mujeres, Shirelda Terry, Angela Deskins y Shetisha Shiley, en su apartamento y en los alrededores. Las mujeres habían sido estranguladas y sus cuerpos fueron descubiertos envueltos en bolsas de plástico. Shirelda Terry fue vista por última vez el 10 de julio de 2013, saliendo de una escuela primaria de Cleveland, donde tenía un trabajo de verano. Fue descrita por su abuela, Rosetta Terry, como una persona cariñosa que asistía con frecuencia a grupos de estudio de la Biblia y llamaba y enviaba mensajes de texto a su madre con regularidad. Era una buena chica, abrazaba a todo el mundo, dijo Rosetta Terry. Solíamos bromear con ella diciendo que íbamos a ponerla a dieta de abrazos. Uno de los momentos más desgarradores del juicio se produjo cuando las familias tuvieron la oportunidad de realizar sus declaraciones de impacto sobre las víctimas. Estas declaraciones les permitieron expresar su dolor, su rabia y la profunda sensación de pérdida que sentían. La madre de Angela Deskins habló de los sueños y aspiraciones de su hija, truncados por las horribles acciones de Madison. La hermana de Shetisha Shiley describió el vacío que había quedado en su familia, un vacío que nunca podría llenarse. Y luego estaba Van Terry, el padre de Shirelda Terry, cuyas palabras pronto se harían tristemente célebres. Van Terry se acercó al podio con el corazón encogido. Su hija, Shirelda, había sido una joven brillante y prometedora, llena de vida y potencial. El dolor de perderla aún estaba fresco, y ver a Madison sentado en la sala del tribunal, aparentemente indiferente al sufrimiento que le había causado, era casi demasiado para soportarlo. La voz de Terry temblaba cuando empezó a hablar. Sus palabras eran una expresión cruda y sin filtros de su dolor. Supongo que debemos encontrar en nuestros corazones la forma de perdonar a este payaso que se ha llevado a mi hijo. En un movimiento repentino e inesperado, Terry se dio la vuelta y se abalanzó sobre Madison. La sala se sumió en el caos y el personal de seguridad se apresuró a sujetarle. La intensidad del momento dejó a todos conmocionados. Fue una muestra poderosa y visceral de las crudas emociones que habían estado hirviendo a fuego lento bajo la superficie durante todo el juicio. Para Terry, fue una forma de liberar la rabia contenida y el dolor que le habían consumido desde la muerte de su hija. Finalmente, el juez siguió la recomendación del jurado de ejecutar a Michael Madison por asesinato con agravantes y secuestro. Un jurado condenó a Madison y deliberó durante menos de un día antes de recomendar la pena de muerte. Madison había expresado admiración por el asesino en serie Anthony Sowell. Durante el juicio, los abogados de Madison no negaron su culpabilidad en los asesinatos, pero argumentaron que no habían sido premeditados, con la esperanza de evitar la pena de muerte para su cliente. Willie Clay Fields. En un tribunal del condado de Orange en 2022, Lindy Jones fue procesado por el asesinato de Willie Fields. 3 años antes, Lindy Jones disparó y mató a Willie Fields Jr., de 18 años, amigo de su hermano menor, Jalen. Willie acababa de llegar a casa de los Jones cuando Lindy Jones le disparó 4 veces mientras estaba sentado en su coche. Tras el tiroteo, Jones y su hermano menor, Jalen, se deshicieron del cadáver en una zona boscosa cercana. Cuando Willie no regresó a casa esa noche, su madre utilizó una aplicación de rastreo para localizar su teléfono. El teléfono marcó en la residencia de los Jones y luego de nuevo en la calle donde se encontró el coche de Willie. A la mañana siguiente, la policía descubrió el cadáver de Willie en la zona boscosa, a solo 700 pies de la casa de los Jones. Lindy Jones, que en aquel momento tenía 19 años, fue acusada del asesinato de Fields, mientras que su hermano de 18 años, Jalen Jones, fue acusado como cómplice después de los hechos. Durante el juicio, un tenso vídeo de la sala captó el momento en que Jones se enfrentaba al juez, con la afligida familia de Fields de pie en primera fila para dirigirse al tribunal. Jones, el asesino convicto, entró en la sala con grilletes, flanqueado por su abogado y varios ayudantes del sheriff. Mostró poca emoción. Su rostro era una máscara de indiferencia mientras ocupaba su lugar ante el juez. La familia Fields, sentada justo detrás de la fiscalía, le observaba atentamente, con su dolor y su rabia apenas contenidos. Entonces, llegó el momento de las declaraciones de las víctimas. Angela Fields fue la primera en hablar. Se puso en pie y sus manos temblaron ligeramente al acercarse al estrado.
La sala se quedó en silencio, con todos los ojos puestos en ella, cuando empezó a hablar de su hijo, Marcus. La voz de Angela se llenó de emoción al describir la vida de Marcus, sus sueños y el vacío que su muerte había dejado en su familia. Señoría, solo quiero que sepa lo que me quitaron. Me quitaron a mi único hijo, a mi única hija. Mientras Angela hablaba, las lágrimas corrían por su rostro, y la sala se llenó con el sonido de los sollozos silenciosos de aquellos que conocían y querían a Marcus. Mientras continuaban los emotivos testimonios, el padre de Fields, Willie Clay Fields, vestido con una camisa verde, se abalanzó de repente sobre Lindy Jones. En un arrebato de dolor y rabia, golpeó a Jones en la nuca y lo tiró al suelo. La sala se sumió en el caos y los agentes de seguridad intervinieron rápidamente para separar a los dos hombres. Willie Clay Fields, de 57 años, fue acusado posteriormente de desacato al tribunal y agresión por sus acciones. El incidente puso de manifiesto el profundo dolor y la confusión emocional experimentados por la familia de la víctima, subrayando las profundas cicatrices que deja una pérdida tan trágica. Tristan Lamoureux. En 2011, Tristan Lamoureux fue condenado a entre 15 años y cadena perpetua por el asesinato de su esposa, Misty Lamoureux, de 19 años. Le había disparado varias veces en la cabeza, matándola el 23 de agosto de 2009. Durante la emotiva vista de la sentencia, el hermano de Misty, Jason Wilson, declaró ante el juez de distrito G. Michael Westfall sobre el devastador impacto que el asesinato tuvo en su familia. A medida que Wilson hablaba, se emocionaba cada vez más y se dirigía lentamente hacia Lamoureux. Lamoureux, vestido con un mono naranja y grilletes, estaba reclinado en una silla, meciéndose de un lado a otro, rodeado de agentes judiciales y abogados. Los alguaciles, sintiendo la escalada de emociones de Wilson, empezaron a acercarse a él. De repente, Wilson corrió detrás de la mesa de los abogados e intentó golpear a Lamoureux. El personal de seguridad del tribunal derribó inmediatamente al suelo a Lamoureux y a Wilson, asegurándose de que ambos se mantuvieran separados. El incidente puso de manifiesto la intensa carga emocional que el crimen había supuesto para la familia de Misty y el crudo dolor que afloró durante la sentencia. Durante el tumulto en la sala, otros miembros de la familia de Misty Lamoureux sollozaban en el patio de butacas. A un miembro de la familia se le pidió que abandonara la sala tras hacer comentarios en voz alta. El fiscal del condado de Iron, Scott Garrett, declaró posteriormente que tiene previsto acusar a Jason Wilson de alteración del orden público, un delito menor de clase A. Antes de que Wilson hablara, la tía de Misty Lamoureux, Karen Lees, se dirigió al tribunal. Contó cómo había desaconsejado el matrimonio de Misty con Tristan Lamoureux, instando a su sobrina a reconsiderarlo. Le dije que tenía toda la vida para tomar una decisión matrimonial. Te mereces algo mejor y más en la vida, dijo Lees. Brian Jackson, abogado de Lamoureux, dijo al juez G. Michael Westfall que su cliente luchaba por aceptar la responsabilidad de sus actos. A veces, cuando piensa con claridad, asume la responsabilidad. Otras veces, se pone a la defensiva, explicó Jackson. Cuando el juez Westfall le preguntó si Lamoureux tenía algo que decir, respondió: «No, señoría». Tras la vista, Karen Lees compartió la continua devastación que siente la familia por el asesinato de Misty. «Su madre nunca lo superará», dijo. Lees describió a Misty como alguien que se había enfrentado a muchos retos en su joven vida, pero que siempre intentaba hacer sentir bien a los que la rodeaban. Misty aspiraba a ser veterinaria, impulsada por su amor a los animales. Era la única niña de una familia de 4 hermanos, y era conocida por su gran espíritu y su risa encantadora. Tenía un gran espíritu y era un encanto. Echaré de menos su risa, dijo Lees. Frank DeLeon Jr. Frank DeLeon Jr. era un estudiante de secundaria de 18 años de Houston, Texas. Era conocido en su comunidad como el típico adolescente que compaginaba los estudios, los amigos y una incipiente relación con su novia, Diamond Álvarez. Frank y Diamond llevaban saliendo varios meses, y su relación parecía la viva imagen del amor juvenil. A menudo se les veía juntos en actos escolares, reuniones locales y encuentros comunitarios, compartiendo momentos que parecían prometer un futuro brillante. Diamond Álvarez, una chica de 15 años con sueños, era adorada por sus amigos y su familia. La describían como una joven ambiciosa y de buen corazón, siempre dispuesta a echar una mano. Sin embargo, su relación con Frank no estaba exenta de dificultades. Amigos cercanos a la pareja revelaron que habían discutido con frecuencia en las semanas previas al trágico suceso. Empezaron a surgir rumores de celos e infidelidad que ensombrecían su aparentemente perfecta relación. A pesar de las tensiones, Frank y Diamond siguieron viéndose, intentando solucionar el amor adolescente. En apariencia, mantenían una fachada de normalidad,
pero bajo ella empezaban a aparecer las grietas. La presión de su relación, combinada con las tensiones típicas de la vida adolescente, crearon una mezcla volátil que pronto desembocaría en un desenlace devastador. Una fría noche de enero de 22, las tensiones entre Frank y Diamond llegaron a un punto de ebullición. Los detalles de aquella noche siguen siendo un misterio, pero lo que se sabe es que Diamond Álvarez fue brutalmente asesinada en un parque de Houston. La noticia de su muerte conmocionó a toda la comunidad, dejando a amigos y familiares sumidos en la incredulidad y el dolor. Al iniciarse la investigación del asesinato de Diamond, todas las miradas se volvieron hacia Frank DeLeon Jr. Las pruebas en su contra empezaron a acumularse, dibujando un sombrío panorama de los acontecimientos que condujeron a aquella fatídica noche. El que fuera un joven prometedor se encontraba ahora en el centro de una investigación por asesinato, y su vida había cambiado para siempre por la trágica pérdida de su novia. Durante el juicio en un tribunal de Texas, estalló el caos cuando Frank DeLeon Jr. se declaró culpable. La tensión en la sala era evidente cuando DeLeon, que había aceptado pasar 45 años en prisión por el asesinato de enero de 2022, se presentó ante el tribunal. La sala guardó silencio cuando Ana Machado, la madre de Diamond, se acercó al estrado para hacer su declaración de impacto. Sus palabras, cargadas de dolor y rabia, pintaron el cuadro de una familia destrozada por la pérdida. Sin embargo, el dolor se convirtió rápidamente en una furiosa tempestad. Momentos después de que Machado terminara su declaración, ella y otro miembro de la familia se abalanzaron sobre DeLeon, y sus emociones estallaron en un arrebato explosivo. Los funcionarios del tribunal se apresuraron a intervenir, conteniendo a los angustiados familiares mientras la sala se sumía en el caos. En el aire se oían gritos de angustia y el clamor de los movimientos, mientras los ordenanzas y los agentes se esforzaban por restablecer la calma. En medio de este tumulto, DeLeon permanecía en silencio, como un sombrío recordatorio de la tragedia que había llevado a todos a este punto. A medida que la sala recuperaba lentamente el orden, el peso del momento se hizo sentir en todos los presentes, como un crudo testimonio del devastador impacto de la prematura muerte de Diamond Álvarez. Peyton Gendron. El 14 de mayo de 22, Gendron condujo más de 200 kilómetros desde su ciudad natal de Conklin, Nueva York, hasta Buffalo, con un siniestro plan en mente. Armado con un rifle semiautomático, atacó el Tops Friendly Market, una tienda de comestibles situada en un barrio predominantemente negro, con la intención de matar al mayor número de personas posible. Su ataque tuvo una motivación racial, impulsado por una retorcida ideología de supremacía blanca que había abrazado y propagado en Internet. La masacre de Tops Friendly Market se saldó con 10 muertos y 3 heridos. Gendron retransmitió en directo el ataque en una plataforma de redes sociales, horrorizando a los espectadores con las imágenes en tiempo real de su brutal asalto. Las víctimas, de edades comprendidas entre los 32 y los 86 años, eran personas corrientes que se dedicaban a su vida cotidiana. Entre ellas había un agente de policía jubilado, un diácono de iglesia, una abuela y un joven que acababa de empezar a trabajar. La comunidad de Buffalo quedó conmocionada por la violencia sin sentido, y el país lloró la pérdida de vidas inocentes. Tras el ataque, las fuerzas del orden detuvieron rápidamente a Gendron. Fue acusado de múltiples cargos de asesinato en primer grado, intento de asesinato y delitos de odio. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, incluidos sus propios escritos y publicaciones en Internet, que detallaban sus planes y motivaciones. El juicio de Gendron era muy esperado, ya que prometía hacer justicia a las familias de las víctimas y a la comunidad en general. La sala estaba abarrotada el día de la vista, en la que se dictó sentencia contra Gendron. Las familias de las víctimas, muchas de las cuales llevaban meses esperando este momento, llenaban los asientos, con los rostros marcados por el dolor y la rabia. Los medios de comunicación también estaban presentes, deseosos de captar cada momento del proceso. La seguridad era estricta, con agentes apostados en toda la sala para garantizar que la vista se desarrollara sin incidentes. Al comienzo de la vista, el juez se dirigió al tribunal para exponer los cargos contra Gendron y las pruebas presentadas durante el juicio. El ambiente era sombrío y muchos de los presentes luchaban por contener las lágrimas mientras escuchaban las palabras del juez. Gendron permanecía estoicamente sentado en la mesa de la defensa con una expresión ilegible. La tensión en la sala era palpable mientras el juez se preparaba para dictar sentencia. Pero antes de que pudiera hacerlo, estalló una repentina conmoción entre el público. Un hombre, más tarde identificado como familiar de una de las víctimas, saltó de su asiento y se abalanzó sobre Gendron. Tenía la cara contorsionada por la rabia y la angustia, y gritó obscenidades mientras se abalanzaba sobre el tirador. La sala se sumió en el caos
cuando el personal de seguridad se apresuró a sujetar al hombre, apartándolo de Gendron y escoltándolo fuera de la sala. La interrupción duró unos 10 minutos, durante los cuales se despejó la sala y se restableció el orden. El hombre, cuya identidad no se dio a conocer de inmediato, estaba visiblemente alterado y tuvo que ser calmado por los agentes. Su arrebato fue un duro recordatorio del profundo dolor y la rabia que sentían las familias de las víctimas, que llevaban tanto tiempo esperando justicia. Cuando se reanudó la vista, continuaron los testimonios emotivos. Los familiares de las víctimas subieron al estrado para compartir su dolor y su pérdida, con voces temblorosas por la emoción. Hablaron de los seres queridos que habían perdido, del futuro que les habían robado y del impacto de las acciones de Gendron en sus vidas. Cada testimonio era un recordatorio conmovedor del coste humano del atentado y de las profundas cicatrices que había dejado en la comunidad. Gendron, que había permanecido estoico durante todo el proceso, no mostró ninguna reacción visible a los testimonios. Su falta de remordimiento no hizo sino avivar la rabia y el dolor de las familias presentes. El juez, tras escuchar los desgarradores testimonios, pronunció un discurso severo y emotivo antes de dictar sentencia. Quinn Bowes, un joven de 23 años de Patoka, Indiana, llevaba una vida aparentemente ordinaria hasta principios de 2018, cuando se convirtió en padre de un bebé llamado Parker. En lugar de alegría, el nacimiento de Parker marcó el comienzo de un capítulo trágico en la vida de Bowes. En mayo de 2018, los servicios de emergencia fueron llamados urgentemente a la residencia de Bowes, después de que Parker sufriera un traumatismo cráneoencefálico grave. A pesar de los esfuerzos médicos, Parker sucumbió a sus heridas, con un traumatismo craneal por objeto contundente como causa de la muerte. Bowes alegó que Parker se había caído de una almohada mientras dormía, pero los profesionales médicos consideraron que la gravedad de las lesiones era incompatible con tal caída. Esto dio lugar a una investigación más profunda, que reveló detalles preocupantes e incoherencias en el relato de Bowes. Ante el cúmulo de pruebas, Bowes acabó declarándose culpable de un delito grave de nivel 2 de agresión doméstica con resultado de muerte. La confesión dejó devastada a la familia de Bowes, que ya estaba lidiando con la pérdida de Parker. El proceso judicial tuvo una fuerte carga emocional, y la defensa de Bowes abogó por la indulgencia debido a su aceptación de la responsabilidad y a las dificultades económicas a las que tendría que hacer frente en prisión. A pesar de ello, Bowes fue condenado a 25 años, de los que 20 los cumpliría en prisión y 5 en libertad condicional, y se le ordenó pagar los gastos del funeral de Parker. Mientras Bowes era escoltado fuera de la corte del condado de Gibson, las tensiones llegaron a su punto máximo. Jeremiah Matt Harley, tío de Parker, dominado por la rabia y el dolor, golpeó a Bowes en la cara. La sala se sumió en el caos cuando las fuerzas del orden intervinieron y detuvieron a Harley, que se enfrentaba a 6 meses de prisión por agresión. La fiscal adjunta jefe, Abigail Brown Cox, comentó más tarde la carga emocional del caso, reconociendo el dolor y el sufrimiento padecidos por la familia y expresando su esperanza de que el proceso judicial hubiera proporcionado cierta medida de justicia. Vashon Flowers. En una tensa escena judicial en el condado de Muskegon, Michigan, las emociones se desbordaron cuando un hombre acusado del brutal asesinato de su esposa evitó por poco el ataque de su hijo. El incidente se produjo el 3 de junio, durante el interrogatorio preliminar de Vashon Flowers, acusado de la muerte a tiros de Jamie Thomas Flowers, el 19 de mayo, en su casa de Muskegon Heights. La sala, llena de una mezcla de funcionarios judiciales, abogados y espectadores, estaba en vilo al comenzar la vista. A las 10:35 de la mañana, cuando Vashon Flowers estaba sentada en el estrado del jurado hablando con el defensor del pueblo del condado de Muskegon, Fred Johnson, el ambiente se volvió inestable. London Thomas, hijo de Jamie Thomas Flowers, saltó de repente de su asiento. En un destello de emoción y furia, saltó por encima de la barrera de la sala con el objetivo de atacar a Flowers. Las imágenes de vigilancia captaron el dramático momento. Thomas llegó a estar a escasos centímetros de Flowers antes de que la rápida respuesta de varios agentes de la ley lo contuviera. A pesar de su desesperada lucha por liberarse y alcanzar al presunto asesino de su madre, Thomas fue dominado y sometido. La sala se sumió en el caos. Los funcionarios del tribunal y los espectadores fueron evacuados rápidamente mientras los ayudantes del sheriff trabajaban para restablecer el orden y garantizar la seguridad de todos los presentes, incluida Flowers. El juez Raymond Kostsewa, que presidía la sesión, actuó con rapidez. London Thomas fue detenido por desacato civil y se le prohibió asistir a cualquier procedimiento futuro relacionado con el caso Flowers. Tras el incidente, el examen preliminar, destinado a determinar si había pruebas suficientes para proceder a juicio,
Se aplazó para que la defensa dispusiera de más tiempo de preparación. La vista, prevista inicialmente para las 10:30 horas, apenas había comenzado cuando el arrebato interrumpió el procedimiento. Vashon Flowers, de 46 años, está acusado de asesinato abierto, un cargo que incluye asesinato en primer y segundo grado, así como homicidio involuntario, tras la muerte violenta de Jamie Thomas Flowers. Según la policía, Flowers entró por la fuerza en su casa de la calle Mona sobre las 6:30 de la mañana del 19 de mayo, donde disparó mortalmente a su esposa 4 veces en el torso. Flowers se entregó a las autoridades a las 20:30 horas del mismo día. Los antecedentes penales de Flowers muestran a un hombre con un pasado violento. Tiene condenas previas por delitos graves, incluyendo portar un arma oculta en 1995, posesión con intención de entregar una sustancia controlada en 1996 y asalto con un arma peligrosa y delincuente en posesión de un arma de fuego en 2017. Como consecuencia de estas condenas anteriores, Flowers ha sido acusado 4 veces de delincuencia habitual. Dwayne Smith. Dwayne Smith fue un devoto padre de Detroit, conocido por su inquebrantable amor y dedicación a su familia. Viviendo en un barrio modesto, trabajó incansablemente para proporcionar un entorno estable a sus hijos. Su hija de 3 años, cuyo nombre se mantiene en secreto, era la luz de su vida. Brillante, alegre y llena de energía, siempre alegraba a los que la rodeaban. Su vínculo era evidente para todos los que los conocían. A menudo se veía a Dwayne jugando con ella en el parque, empujándola en los columpios o leyéndole cuentos antes de dormir. Su relación era un testimonio de profundo amor y conexión paternal. Pero una serie de trágicos acontecimientos hizo añicos este idílico panorama. La pesadilla comenzó un día cualquiera, cuando Dwayne dejó a su hija con un amigo de confianza de la familia, Clifford Thomas. Thomas había formado parte de sus vidas durante años, y no había motivos para sospechar nada malo. Pero aquel fatídico día, algo salió terriblemente mal. Cuando Dwayne volvió a casa, encontró a su hija inconsciente, con el cuerpo lleno de moratones. El pánico y el miedo se apoderaron de él, y la llevó rápidamente al hospital, rezando por un milagro. A pesar de los esfuerzos del personal médico, sus heridas eran demasiado graves. Sucumbió a sus heridas, dejando a Dwayne y a su familia desolados. La pérdida era incomprensible, un vacío que nunca podría llenarse. A medida que se desarrollaba la investigación, surgieron detalles espeluznantes. Clifford Thomas había golpeado brutalmente a la niña en un arrebato de ira. Las razones no estaban claras, pero las pruebas eran innegables. La comunidad estaba indignada, luchando por comprender un acto tan atroz por parte de alguien a quien conocían y en quien confiaban. Thomas fue acusado de asesinato, y el juicio fue agotador para Dwayne y su familia, obligándoles a revivir el trauma. Cada comparecencia ante el tribunal era un doloroso recordatorio de su pérdida, y la carga emocional era inmensa. A medida que avanzaba el juicio, aumentaban las pruebas contra Thomas. Los testigos declararon sus tendencias violentas, y los expertos médicos detallaron las lesiones. La acusación pintó el sombrío retrato de un hombre capaz de una crueldad indescriptible, y el jurado escuchó atentamente, con rostros que reflejaban la gravedad de la situación. Llegó el día de la sentencia y la sala se llenó de tensión. Estaba previsto que Dwayne hiciera una declaración, una última oportunidad para expresar su dolor y pedir justicia para su hija. Cuando se levantó para hablar, afloraron las emociones que habían estado latentes en su interior durante meses. Le temblaba la voz al relatar la pérdida de su hija, el dolor de su ausencia y el impacto en su familia. La sala se quedó en silencio. Pero a medida que hablaba, el dolor y la ira alcanzaron un punto de ruptura. En un momento de cruda emoción, Dwayne gritó a Thomas, con la voz llena de rabia y dolor. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Dwayne se abalanzó hacia adelante y su puño impactó en la cabeza de Thomas. La sala del tribunal se sumió en el caos mientras los dos hombres se peleaban y los agentes del tribunal se apresuraban a separarlos. El impactante incidente se grabó en vídeo, se difundió rápidamente por los medios de comunicación y dejó atónitos a los espectadores. Dale Williams. Dale Williams, un nombre que pronto se haría tristemente célebre, fue una vez un hombre corriente que vivía en Youngstown, Ohio. Tenía una relación turbulenta con Elizabeth Williams, su exnovia y madre de sus 2 hijos, Jerome y Anthony. Su relación se vio empañada por frecuentes discusiones y casos de violencia doméstica, lo que daba una imagen sombría de su tiempo juntos. Elizabeth Williams era una madre devota y un miembro apreciado de su comunidad. Trabajó incansablemente para mantener a sus hijos, y era conocida por su bondad y resistencia. A pesar de sus esfuerzos por superar su tumultuosa relación con Dale, este siguió siendo una presencia oscura en su vida. Los acontecimientos que condujeron al asesinato fueron una serie de amenazas crecientes y encuentros violentos.
Dale Williams tenía un historial de comportamiento controlador y abusivo que se intensificó tras su ruptura. Elizabeth había buscado protección mediante órdenes de alejamiento, pero la obsesión de Dale por ella se hacía más peligrosa cada día que pasaba. Testigos declararon haberlo visto cerca de la casa de Elizabeth el día del asesinato, y las pruebas forenses lo relacionaron directamente con la escena del crimen. El juicio fue una experiencia desgarradora para la familia de Elizabeth. Tuvieron que revivir los dolorosos detalles de su muerte y enfrentarse al hombre responsable de su inimaginable pérdida. Dale Williams apenas mostró remordimientos durante el proceso, lo que alimentó aún más la ira y el dolor de los seres queridos de Elizabeth. Llegó el día de la sentencia de Dale Williams y el ambiente en la sala era de expectación y tensión. La familia de Elizabeth Williams, sus amigos y los miembros de la comunidad llenaban los asientos, todos a la espera del capítulo final de esta angustiosa saga. Jerome y Anthony Williams, los hijos de Elizabeth, estaban sentados en primera fila, con rostros de dolor y férrea determinación. Cuando el juez se disponía a dictar sentencia, la tensión en la sala alcanzó su punto álgido. De repente, en un momento que conmocionaría a todos los presentes, Jerome y Anthony Williams saltaron de sus asientos y cargaron contra Dale Williams. La sala se sumió en el caos cuando los hermanos, impulsados por una potente mezcla de dolor y rabia, atacaron con los puños al asesino de su madre. Los agentes de seguridad se apresuraron a intervenir, pero los hermanos consiguieron asestar varios golpes antes de ser inmovilizados. La escena fue caótica, con gritos y llantos que llenaban el aire mientras los agentes luchaban por recuperar el control. El juez pidió orden, pero su voz apenas se oía por encima de la conmoción. Alfred Gaynor. Durante varios años, a mediados de los 90, Alfred Gaynor se aprovechó de mujeres desprevenidas para cometer atroces asesinatos y violaciones. Entre 1995 y 1998, asesinó a 9 mujeres, convirtiéndose en uno de los asesinos en serie más famosos de la historia de Massachusetts. El reino del terror de Gaynor llegó a su fin cuando se encontró su ADN en los cuerpos de 2 de sus víctimas, Rosemary Downs y Joyce Dickerson P. El descubrimiento del cadáver congelado de la señora Dickerson cerca de un antiguo restaurante 3 semanas después de su desaparición conmocionó a la comunidad. La señora Downs, de 43 años, fue encontrada desnuda y muerta en su apartamento, lo que cimentó aún más la reputación de Gaynor como asesino a sangre fría. El juicio de Gaynor fue un momento crucial para las familias de sus víctimas, especialmente para Eric Downs, hijo de Rosemary Downs. Durante una de las vistas, el dolor y la ira de Eric estallaron en violencia. Cuando Gaynor estaba ante el juez, Eric se abalanzó repentinamente desde la tribuna, golpeó al asesino en la cabeza y lo arrojó por encima de la barandilla. La sala se sumió en el caos, mientras los guardias luchaban por contener al afligido hijo. El dramático incidente, grabado en vídeo y ampliamente compartido en las redes sociales, puso de manifiesto la crudeza de las emociones durante el juicio. Eric Downs, junto con su pariente Robert Hill y la hermana de Gaynor, Kathy, fueron acusados de agresión y alteración del orden público. Quedaron en libertad bajo fianza y se les permitió asistir a futuras vistas, aunque tuvieron que identificarse ante el personal del tribunal a su llegada. Finalmente, Gaynor fue condenado por 4 asesinatos y la policía lo relacionó también con las muertes de Loretta Daniels y Joanne Thomas. En 2000, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Casi una década después, en un acuerdo con la fiscalía, Gaynor confesó otros 5 asesinatos. Admitió haber matado a Vera Hellums, Jill Ann Ermelini, Robin Atkins, Yvette Torres y Amy Smith. Su confesión formaba parte de un acuerdo para garantizar un nuevo juicio para su sobrino, Paul Fickling, que había sido condenado injustamente por el asesinato de Amy Smith y cumplía cadena perpetua. En 2010, Paul Fickling fue juzgado de nuevo y condenado a 20 años de prisión, de los cuales 14 ya los había cumplido. Mientras tanto, Alfred Gaynor recibió otras 5 cadenas perpetuas por los asesinatos que había confesado, lo que garantizaba que pasaría el resto de su vida entre rejas. El juicio y los acontecimientos posteriores en torno a los crímenes de Alfred Gaynor pusieron de relieve el profundo impacto de sus acciones en las familias de las víctimas y en la comunidad. El ataque de Eric Downs en la sala del tribunal sirvió de conmovedor recordatorio del profundo dolor y la rabia que suelen acompañar a pérdidas tan trágicas. Así, llegamos al final de este vídeo. Para ver más vídeos interesantes como este, haz clic en las tarjetas de tu pantalla.